Buenas tardes, ya estamos de regreso para responder a las preguntas que están pendientes. Será una actividad muy sencilla ya que es pues bastante simple para resolver. Vamos a iniciar con esta pequeña parte azul. Ok, dice la medida del ángulo central en un polígono regular se calcula con la fórmula y pues tenemos la fórmula ángulo central es igual a 360 sobre el número de lados. Y bueno, esto es lo que hacíamos para construir, o es lo que estuvimos haciendo, mejor dicho, para construir los polígonos regulares. Dividíamos los 360 grados de la circunferencia entre el número de lados que queríamos que tuviese nuestro polígono regular. Y pues esto lo que nos daba era una medida de ángulo. Y pues, ¿qué ángulo nos daba? Pues el ángulo central. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, vamos a responder el inciso A, el cual nos pregunta, ¿cuál es la fórmula para calcular el ángulo externo de un polígono regular? Bueno, antes de seguir respondiendo preguntas, yo voy a escribir en esta parte algo que nosotros ya sabemos y lo cual nos va a ayudar a responder de una manera más sencilla a estas preguntas. Lo primero que voy a escribir va a ser lo que sabemos y eso es que en los polígonos regulares el ángulo central es igual al ángulo externo. Y esto además lo estuvimos comprobando durante la semana pasada. El ángulo central es igual al ángulo externo. Y pues ahora sí volvemos a la pregunta, ¿cuál es la fórmula cuál es la fórmula para calcular el ángulo externo en un polígono regular? Bueno, el ángulo externo es igual al ángulo central. Y si esta fórmula nos da el ángulo central, pues fácilmente, o mejor dicho, por sentido común, también la podemos utilizar para calcular el ángulo externo, ya que nos va a dar el ángulo central, pero al mismo tiempo nos estará dando el ángulo externo. Entonces, pues la fórmula es la misma. Ángulo externo es igual a 360 grados sobre n, porque recuerden que al final, vamos a verlo, ok, tenemos la circunferencia, queremos construir un polígono regular, tenemos el centro, trazamos, voy a prolongar más la línea, trazamos dos líneas, este es nuestro ángulo central y aquí se va a formar el ángulo externo, pero vean que al final, pues el ángulo externo no es más que una prolongación del ángulo central, entonces por eso funciona la fórmula y por eso los ángulos siempre son iguales, porque estamos trabajando los mismos ángulos. Muy bien, voy a borrar esta parte, necesito espacio. Ahora, inciso B, y ya para terminar además, nos dice la suma de un ángulo interno más un ángulo externo es 180 grados. Eso también lo comprobamos nosotros. Al igual que la suma de un ángulo interno más un ángulo central. Bueno, también lo comprobamos nosotros. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la fórmula para calcular la medida de un ángulo externo? Ángulo externo, aquí está. Bueno, aquí ya tenemos una fórmula, pero vamos a deducirla según la información que nos están dando aquí. Y pues primero tenemos ángulo central más ángulo interno. Dijimos que la suma de un ángulo central y un ángulo interno nos daba como resultado 180 grados. Y además, eso tiene un nombre. Se llaman ángulos suplementarios. Ahora, siguiente parte. Entonces aquí tenemos, bueno, siguiendo estas líneas, ángulo interno, vamos a partir de aquí, ángulo interno, aquí tenemos ángulo interno, el ángulo interno es igual, aquí tenemos el signo igual, aquí tenemos el signo igual, ¿a qué es igual? Pues a 180, siguiendo la parte de arriba, menos, pues menos el ángulo central, porque si nosotros estamos despejando el ángulo interno, vean, ángulo interno igual a 180, este ángulo central está sumando, pues entonces, si nosotros hacemos el despeje, en vez de estar sumando, tiene que estar restando. Entonces el ángulo interno es igual a 180 grados menos el ángulo central. Solamente estoy haciendo un despeje.
Pues esta línea nosotros podríamos poner muchas cosas, ¿no? Pero vamos ok, a darle forma a esto, ¿sí? Entonces, y aquí también, entonces. Ahora sí, esto ya lleva una secuencia, ya es coherente lo que vamos a escribir. Entonces, pues, ¿qué vamos a escribir aquí? Nos están pidiendo, nos pidieron desde un inicio, ya calculemos cuál es cómo encontrar la medida de un ángulo externo. Bueno, pues entonces, el ángulo externo, y aquí voy a hacer esto, vean. Dijimos que el ángulo externo es igual al ángulo central. Entonces yo me voy a basar en esta fórmula para que sea más sencillo. En vez de poner ángulo central, yo aquí arribita voy a escribir como método, como forma de ayudarme, ángulo externo. Y dijimos que es lo mismo, entonces ángulo externo más ángulo interno es igual a 180. Y ahora siguiendo esta línea, esta parte de aquí me paso para acá, entonces ángulo externo es igual a 180 grados menos ¿quién? Pues menos este ángulo interno porque yo lo quiero quitar de aquí, lo estoy despejando. Menos el ángulo interno. Y pues como les dije, esto solamente se trataba de jugar ahí con los despejes. Están un poquito enredados en lo particular, en lo personal no me gusta mucho cómo plantearon el proceso de aprendizaje, pero bueno, al final ahí están las respuestas. Siempre hay que apoyarnos en lo que ya sabemos. En este caso, pues nos sirvió mucho plantear primeramente información que ya conocíamos y luego simplemente aquí hacer una sustitución para llenar las líneas que estaban en blanco. Y pues eso es todo por la actividad del día de hoy. Van a ser actividades durante esta semana un poquito más relajadas porque pues ya vimos lo que era un poco más complicado, que era la construcción de polígonos. Vamos a trabajar en videos más cortos seguramente esta semana. Y pues por ahí el día de mañana voy a estar haciendo unos avisos de la gente que pues por ahí consiguió los puntos extra. Solo déjenme checarlo bien en los correos que me enviaron. Y pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en los siguientes dos videos y gracias por estar aquí.